¿Cómo están? Bienvenidos a esta semana en nuestros grupos bíblicos, nuestro grupo Sígueme. Y en esta semana estamos declarando una semana de milagros. Declárelo ahí conmigo desde su casa, desde el lugar donde se encuentre, que esta será y esta es una semana de milagros de parte del Señor para tu vida. Y quisiera compartir una palabra que está en San Mateo capítulo 9, versículos 20 al 22. Esta historia tan conocida pero tan enriquecedora del milagro de la mujer que tocó el manto de Jesús. Déjenme leer la historia voy a leerla en la NBI, en la Nueva Versión Internacional. San Mateo capítulo 9, versículos 20 al 22 dice: En esto, una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias se acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y la vio y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento, de manera instantánea. Sin duda todos necesitamos en algún momento de nuestra vida un milagro o milagros. Lo necesitamos en cualquier área de nuestra vida, dependiendo a veces el tiempo y el momento. En lo espiritual a veces necesitamos un milagro, en lo financiero, necesitamos en lo emocional, milagros en lo familiar, milagros en el área física. El contexto para recibir el milagro que acabábamos de leer en aquel entonces era un poco difícil, teniendo en cuenta que el sangrado de una mujer era considerado como algo inmundo en aquella época, ¿no? Era bastante discriminatorio. De esta manera, esta mujer debe haberse acostumbrado al rechazo de la gente, a la discriminación. Por otro lado, era muy difícil llegar a Jesús en ese momento, Jesús en su apogeo, con muchos seguidores. Y en ese momento la multitud, dice la Escritura, que lo apretaba al Señor, y los discípulos allí como guardaespaldas muchas veces impedían el acceso al Señor, ¿no? Muchísima gente. El contexto era difícil. Por un lado era un contexto donde ella no sabía cómo acercarse, y por otro lado un contexto de una multitud que no le dejaba llegar hasta él. Pero vemos en esta historia enseñanzas muy fuertes en cuanto a cómo activar o cómo recibir un milagro de parte de Dios. Vemos 4 enseñanzas claras que nosotros podemos aplicarla en nuestro contexto, en el ahora. Podemos aplicarla en este momento, en esta reunión, cuando uno aprende estos principios, porque son principios que trascienden el tiempo y el espacio y se proyectan al lugar, al entorno y al contexto en donde nosotros estamos. En primer lugar, quiero darle 4 enseñanzas en esta tarde. En primer lugar, generó pensamientos de fe. Y esto nos hace reflexionar cómo pensamos acerca de nuestra necesidad. Es lo primero que hizo la mujer. Generó pensamientos de fe. Necesitamos, en las circunstancias difíciles en que nos toque vivir, generar pensamientos de fe. El doctor Batista dice que el ser humano es un producto de lo que piensa, esclavo de lo que siente y responsable de su conducta. A su vez, los estudios de la neurociencia dicen que nuestro cerebro tiene la tendencia a recordar más los malos recuerdos que los buenos. Y que es nuestra responsabilidad, dicen, hacer un esfuerzo cognitivo en traer esos buenos recuerdos y esos buenos pensamientos a nuestra mente. Y de esta manera poder modificarlos. Creo que esto no es ni más ni menos lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. Allí en el capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ya el apóstol Pablo era un adelantado en aquella época y escribió algo que hoy por hoy la neurociencia lo certifica. Esta mujer, dice la Biblia, volviendo al texto, pensaba: si al menos toco el manto, quedaré
sana. En sus pensamientos generó fe. En su pensamiento estaba la respuesta. Era un pensamiento que estaba cargado de esperanza. Por eso quiero animarte en esta primera enseñanza. No sé cuál será tu situación en estos días, en esta semana. Quizás estés con problemas financieros, con problemas de salud, con problemas con tu matrimonio, con tu familia. Cualquiera sea el contexto, te animo a que hagas un esfuerzo cognitivo, a que hagas un esfuerzo en tu mente y que puedas generar pensamientos de fe, como lo hizo esta mujer. Genera pensamientos de fe, porque esos pensamientos de fe después se van a materializar en su vida, van a traer respuesta de Dios, van a traer el camino para recibir ese milagro que necesitas en este momento. Entonces, lo primero que vemos, una enseñanza poderosa en esta mujer, es que generó pensamientos de fe. En segundo lugar, otra cosa que vemos muy importante, una enseñanza clave, es que no se dejó vencer por la influencia del tiempo. No se dejó vencer por la influencia del tiempo. La Biblia lo dice claramente que esta mujer tenía ya 12 años de estar enferma. Parecía que el tiempo era un enemigo diciéndole que era imposible su sanidad o que era imposible el milagro. O sea, el tiempo es como si estuviera en contra de ella, ¿no? El texto de Marcos, en el Evangelio de Marcos, nos da a entender también que era una mujer que estaba prácticamente quebrada económicamente, que dice que había gastado, Marcos 5, dice que había gastado todo su dinero en los médicos, en todo tipo de tratamientos, y nada había funcionado. Pero a pesar de todo este proceso doloroso que estaba atravesando, no se dejó vencer, no se dejó influenciar por el tiempo transcurrido, por los años que pasaron. Siguió creyendo, y te animo a que sigas creyendo, a que venzas la influencia del tiempo. Y esta es una gran enseñanza para todos nosotros, porque en algún momento, cuando uno no se deja influenciar ni vencer por el tiempo, en algún momento se cruza el Cronos y el Kairos. El Cronos es el tiempo real en que vivimos, y el Kairos, en el lenguaje original del griego en la Biblia, es el tiempo de Dios. Llega el momento en que el tiempo de Dios, el Kairos, vence al tiempo real en que vivimos, y es ahí donde se produce, es ahí donde se manifiesta, es ahí donde ocurre el milagro, es ahí donde aparece la irrupción divina de parte de Dios para traer bendición a nuestra vida. Entonces, el segundo consejo es: no te dejes vencer por la influencia del tiempo. Sigue creyendo, sigue teniendo confianza, sigue teniendo fe. El salmista dice en el Salmo 27, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. En tercer lugar, tercera enseñanza que nos deja la historia de esta mujer en la Biblia, es que se acerca a Jesús con una actitud humilde. Se acerca a Jesús con una actitud humilde. Es decir, con un corazón, como lo expresa el salmista, contrito y humillado. Y esto es muy interesante, no es un tema menor. ¿Por qué? Porque en ocasiones son muchas las personas que reclaman los milagros de Dios, como que le exigen a Dios que haga lo que nosotros queremos. Y a veces lo hacen con una actitud de pelea, pendenciera. Tenés que darme esto, Señor. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tengo que estar atravesando lo otro o esto? Y con exigencias delante de Dios, ¿no? Sin embargo, vemos una gran enseñanza en la vida de esta mujer. Llegó al Señor con una actitud humilde, porque no vamos a ganar nada yendo al Señor reclamando, haciéndole piquetes, como vemos que están de moda en la actualidad, reclamando los derechos, esto que lo otro. No es la forma, no es la manera bíblica para obtener, recibir un milagro del Señor es venir delante de Él con una actitud humilde, de sumisión. Dice la Biblia, ¿por qué digo esto? Porque dice la Biblia que llegó por detrás. Y no quería que la vieran. Llegó con un perfil bajo. Nos deja una gran enseñanza. Dice la Biblia que Dios al altivo lo mira de lejos, pero exalta al humilde. La palabra de Dios declara que el que se humilla
será exaltado, y el que se exalta será humillado. La palabra de Dios dice que al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Esta es una de las enseñanzas claves a la hora de pedir, de activar o de recibir un milagro de parte del Señor. Esta es una enseñanza clave, es muy sencilla, pero es clave. Nos acerquemos a Dios con corazones humillados, que en este día nos acerquemos a Él con corazones humildes, nos acerquemos con una actitud de rendición, nos acerquemos a Él con una actitud de entrega, como lo dice aquel viejo himno: yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Y esa es la actitud que Dios valora, esa es la actitud que Dios, que conmueve el corazón de Dios. Dios se siente atraído hacia los corazones humildes. Dios se siente atraído al corazón contrito y humillado. Es como un imán que atrae a Dios. Quiere atraer a Dios para obrar en su vida. Quiere atraer a Dios para que haya milagros. Quiere atraer a Dios para que obre a favor suyo. Nos acerquemos al Señor con humildad. Nos acerquemos al Señor como esta mujer, con un perfil bajo, postrados, rendidos delante de su presencia. Y eso conmueve el corazón del Señor. Y en cuarto lugar, esta mujer fue a la fuente correcta. Fue a Jesús. Jesús es la fuente de toda bendición. Jesús es la fuente de los milagros. Jesús es la fuente de vida. Jesús es la fuente de mi sanidad. Jesús es la fuente de la salud. Jesús es la fuente de la prosperidad. Jesús es la fuente de todo. En Él está todo lo que yo necesito. En Él está todo lo que es necesario para suplir todas, pero todas nuestras necesidades. Vemos en la Biblia que la meta de esta mujer era clara: yo quiero ir a Jesús. Su meta era Jesús, porque sabía que allí estaba su milagro. Lo que hizo esta actitud de poner los ojos en Jesús, de que la meta sea Jesús, está conectada con el autor de Hebreos. ¿Se acuerdan? Allí en el capítulo 12 del versículo 2, el autor de Hebreos dice que cómo debemos vivir nosotros la vida puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tener puestos los ojos en Jesús es como hizo aquella mujer, es fijar la mirada en Él. Y fijar la mirada en Él como un objeto exclusivo de fe, de milagro y de salvación. No es fe, entienda esto, no es fe en Jesús y en algo más. No es fe en Jesús y en otras cosas. No, es fe solamente en Jesús. Es fe solamente en Él. Vemos en el griego original el vocablo en el griego indica un punto determinado que está conectado con el lugar, con el tiempo y con el propósito. Es decir, que poner los ojos en Jesús es algo que se vive, es algo que se experimenta, es algo que tiene que ser un enfoque de vida, es estar en el lugar correcto, es estar en el tiempo correcto y es estar en su propósito. Por eso esa palabra es clave: en Jesús, en el tiempo correcto, en el propósito y en el lugar correcto. La otra palabra interesante de este poderoso versículo que está conectada con la actitud de la mujer es la palabra autor. Puesto los ojos en Jesús, el autor. Autor significa justamente esto que estamos hablando, el que da origen, que fue a la fuente correcta, es decir, la esencia de la fe. Jesús es la fuente de todo. Eso significa el autor en el idioma original, el griego. Y después está otra palabra también que completa el texto. Es la palabra consumador, que significa perfeccionador y alude a la noción de completar todo y completarlo a la perfección. Porque es una asociación. Yo pongo mi actitud, pongo mi fe y el Señor completa la obra, la perfecciona y hace lo que Él tiene que hacer. Es decir, que si queremos algo completo, perfecto, porque
Ninguno de nosotros es perfecto y todos hacemos las cosas con alguna imperfección, pero si lo involucramos a Jesús, si Él está con nosotros, si el consumador de la fe está en el asunto, Él va a completar y va a perfeccionar su obra. Es un trabajo en sociedad con Dios, es un trabajo conjunto con Dios. Él es el consumador de la fe. Yo creo, yo actúo, yo me muevo, yo acciono, me movilizo y Él se encarga de manifestar su gloria. Él se encarga de hacer el milagro. Él se encarga de completar su obra. Él se encarga de restaurar la vida. Él se encarga de levantarnos. Él hace lo que nosotros no podemos hacer, pero lo que nos toca a nosotros tenemos que hacerlo. Quiero que repasemos estas 4 enseñanzas de cómo recibir, cómo activar un milagro de Dios en nuestra vida basado en esta historia maravillosa de la mujer que tocó el manto de Jesús y al instante quedó sana. Número 1, y repítalo desde su casa conmigo, allí donde está, generar pensamientos de fe. Diga conmigo, debo generar pensamientos de fe. En segundo lugar, no dejarse vencer por la influencia del tiempo. Si viene ya tiempo pidiéndole al Señor por algo, no se deje influenciar por el tiempo, por el crono, porque hay un kairos de Dios que le va a salir al encuentro en cualquier momento. Repita conmigo en su casa, no me dejaré influenciar ni vencer por el tiempo. Tercero, necesitamos acercarnos a Jesús con un corazón contrito y humillado. Debo ir a Él con una actitud humilde. Y número 4, ir a la fuente correcta, al autor y consumador, a Jesús. Ir a Él, porque en Él están todas las bendiciones y está todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Qué le parece si terminamos orando? Quiero hacer 2 cosas. En primer lugar, orar por aquellos que quizás están visitando y están por primera vez allí en el grupo. Hacer una oración para que tengan el mayor y el mejor de los regalos, que es a Jesús en su corazón, y el mayor de los milagros, que es tener a Jesús en su corazón. Y segundo, quiero orar por milagros. ¿Me acompaña? Si usted está ahí por primera vez, diga conmigo, Señor, escuché tu palabra y me doy cuenta que te necesito. Te pido que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre, y yo prometo seguirte y servirte. Te ruego en este momento que envíes tu Espíritu Santo, que me llene, que quite la tristeza, la angustia, imparta paz, imparta gozo. Yo te recibo y te acepto en este día como mi único Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. En segundo lugar, quiero orar por milagros. Créalo ahí donde está. Créalo, en el nombre de Jesús. Oramos juntos. Únase conmigo en oración, ahí en el lugar donde esté. Únase conmigo en oración. Únase conmigo como un cuerpo de Cristo, desde los lugares celestiales en Cristo. Vamos a declarar, a profetizar y a soltar palabras de milagros en este momento. Ore conmigo, únase conmigo a la oración. Diga, Señor, en este momento oramos juntos, nos conectamos con todos los que están viendo, Señor, esta transmisión ahora, y oramos por milagros. Si alguien está enfermo en su cuerpo, cualquiera sea la enfermedad, en sus ojos, su cabeza, cáncer en la sangre, en los huesos, en cualquier lugar de su cuerpo ahora, como hijos de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo, Señor, tomamos autoridad y en el poder del acuerdo, como dice Mateo 18, y si estamos en el poder del acuerdo, pidan lo que quiera y será hecho. Lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Con esa palabra de fundamento, de base, con lo que tú dijiste, reprendemos ahora toda enfermedad de los cuerpos, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Que en este momento recibas un milagro de parte de Dios para tu vida. Oro por los que están pasando momentos de angustia, depresión, pánicos, incertidumbre, miedos. Ahora en el nombre de Jesús echamos fuera todos esos pensamientos, esas emociones negativas y Señor, impartimos del gozo, impartimos de tu paz, impartimos de tu presencia sobre cada vida. Oramos, Señor, por los que están oprimidos quizás por espíritus de las tinieblas, por trabajos que han hecho en contra de su vida. Ahora en el nombre de Jesús cancelamos
y secamos toda obra del enemigo en contra de tu vida, la echamos fuera en el nombre de Jesús y seas libre. Jesús dijo, yo vine a traer libertad a los cautivos. Y si estás pasando un momento económico difícil, que estás en miseria, en pobreza, en el nombre de Jesús reprendemos la miseria y la pobreza y la echamos fuera en tu nombre y oramos declarando bendición, la bendición de Dios sobre tu vida, la unción de José, que todo lo que tocaba prosperaba. Señor, genera ideas, genera proyectos, Señor, emprendimientos en la vida de nuestros hermanos para que sean bendecidos por ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en este día y declaramos milagros de Dios en el nombre de Jesús. Amén.